Hey skaters, hoy os vengo a presentar la VIVAF U2 Carbon, una de las mejores tablas que he probado nunca. Una de las primeras cosas que llama la atención de esta tabla es el deck de fibra de carbono con doble drop y con mucho cóncavo y más espacio en la zona de pies. Al ser doble drop nos va a dar más estabilidad a altas velocidades, que junto a que la zona de pies es más ancha y tiene bastante cóncavo va a hacer que tengamos una posibilidad de hacer un carving mucho más acentuado que con ninguna otra marca, junto a las prestaciones de estos ejes, que son curiosos, diferentes, pero que si te gusta el carving es prácticamente de lo mejor que he probado nunca en eSkate. Una cosa interesante a mencionar es que la tabla no tiene aperturas por debajo. Para acceder a la batería hay que hacerlo desde arriba. Y aparte, como la lija está justo encima de esta abertura, hace que esté muy estanca y sea difícil que llegue el agua a la parte electrónica. Con lo cual es muy interesante si algún día nos pilla la lluvia o pasamos por encima de zonas húmedas o charcos. Por lo que hace a los ejes son doble kimping, lo cual va a hacer que esta tabla sea más para carvear que para velocidad, aunque sus prestaciones no lo dejen muy claro, ya que corre bastante. Los ejes tienen bastante más angulación que, por ejemplo, Evolve, y eso hace que sea mucho más fácil carvear con ella, pero en este punto nos encontramos uno de los primeros fallos de esta tabla, que son los bushings. Los que vienen de serie son bastante malos, la marca ya lo sabe porque es lo primero que les dije. Esta tabla con los bushings de serie es complicada de controlar, mucho wobble, muy difícil de girar bien porque era un poco errático. Yo en este caso lo solucioné poniendo unos orangatán amarillos detrás y naranjas delante, o sea, blandos delante, duros detrás, haciendo que el comportamiento de la tabla fuera mucho más previsible, mucho más manejable y mucho más divertido, porque el carving con esta tabla de verdad es fantástico. Nunca había probado una tabla que te diera esta sensación de surf, sobre todo con las ruedas AT. Claro que siempre hay la opción de poner los bushings duros y apretar bien los ejes y hacer que esta tabla sea mucho más apta para velocidades. Uno de los problemas que tiene la angulación de estos ejes es que va a hacer que con la llave estándar de skate sea difícil acceder al kimping interior, haciendo que necesitemos una llave inglesa o un pico del oro. Por lo que hace a las ruedas, tenemos las dos opciones que nos ofrece VIVAF, que son las ruedas de 90 mm Street y las ruedas de 6 pulgadas AT y las ruedas de 7 pulgadas también. En este caso esta tabla tiene ciertos detalles que recuerdan a la Evolve Carbon GTR, con lo cual quise probar si las ruedas Evolve eran compatibles. Como sabemos, desde que Cloud Wheels tuvo problemas con sus pulleys y con sus ruedas, lo que hicieron fue hacer más grandes el hub de ABEC, haciendo que las poleas estándar no funcionaran con las Cloud Wheels, y en este caso la industria china está pivotando hacia unas ruedas con el corazón mucho más robusto, haciendo que las poleas estándar que antes funcionaban con Kawamas o Evolve en este caso no funcionen ya, con lo cual tengas que comprar las ruedas eCloud y Wonder. ¿Qué pasa en este caso? Ahora mismo tengo montado poleas y ruedas Evolve, pero si dejo las poleas estándar de VIVAF e intento poner las ruedas Evolve, no funcionan. Las ruedas de 7 pulgadas de VIVAF, como podéis ver, son las que tienen un dibujo más urbano. Una cosa que he notado es que no acaban de estar 100% equilibradas. En general las ruedas neumáticas nunca están 100% equilibradas, pero en este caso he notado que la rotación era más errática, haciendo que a veces fuera un poco más incómoda que por ejemplo con las Evolve. Hay que decir que el neumático y la cámara sí que son compatibles con las Evolve y viceversa. Lo que no es compatible es el corazón, la parte del hub, así como los cojinetes son los estándares. Por lo que hace las ruedas de Street, por lo que vemos, son tipo Kegel, pero no son compatibles. Con lo cual, si quisiéramos utilizar ruedas Kawama, necesitaríamos de un pulley diferente. En este caso, los pulleys de AT son de ABS y los pulleys de Street son de metal, lo cual es muy de agradecer, ya que los pulleys de Street están mucho más expuestos a recibir piedras, arena, golpes, etc. Con lo cual, en este caso, es un buen añadido. Por lo que hace a los motores, son 57-53 de 1650 vatios cada uno de correas. En este caso, VIVAF nos informa que se puede usar aún más potencia en estos motores
los han recortado un poco para darles más vida útil. Ya sabemos que en DIY muchas veces tendemos a apretar mucho los componentes electrónicos y eso nos lleva a tener más averías. En este caso, Vivав ha querido asegurar la vida útil de los motores y que nos dure mucho más la tabla. Por lo que hace al ESC, al Electronic Speed Controller, el control electrónico de velocidad en este caso es un Hobbywing upgradeado para permitir un desempeño más alto de voltaje, en este caso son 50 voltios de los motores, permitiendo mucha más aceleración y velocidad. Tengo que decir que la reactividad de la tabla es mucho más parecida a una Evolve y me da mucha seguridad, sobre todo en el momento de frenar, ya que da sensación de ser muy suave y progresivo, pero a la vez responsivo. Y en cuanto a la aceleración, es más progresiva, pero bastante más agresiva de lo que es usual en este tipo de ESCs. Con este ESC, Electronic Speed Controller, viene este mando que ya es un estándar, tiene la rosca de velocidad, el botón de power, cambio de modo, apretamos 2 veces y tenemos la reversa. Con el setup actual con ruedas de 7 pulgadas, el modo 1 nos permite ir de 0 a 15 km/h, el modo 2 considerado normal de 0 a 24 km/h, el modo 3 considerado el rápido nos permite ir de 0 a 38 km/h y el modo 4, que es el modo turbo, nos permite ir de 0 a 40 km/h con más aceleración y frenada que el modo 3, permitiéndonos subidas de hasta el 30% de inclinación. En el modo Street la velocidad punta puede llegar a 45 km/h, lo cual para mí es demasiado innecesario, pero está bien, ya que siempre que veamos en el modo 3 nos va a permitir saber que los motores tienen suficiente margen como para no sobrecalentarse y para ir más frescos. En este caso he notado que los motores se calientan muchísimo menos que con la Evolve, van mucho más frescos y nunca he tenido ningún problema de sobrecalentamiento con los mismos. Por lo que hace a la batería, que como vemos está muy bien protegida, es de 50,4 voltios, 14 amperios y con una disposición de 12S4P, con batería Samsung 35E y con una autonomía que, por ejemplo, yo con estas ruedas he llegado a 35 kilómetros, con Evolve con 14 amperios pero a 42 voltios llegaba entre 25-28 como mucho, cuidando mucho la velocidad, y con las ruedas de Street he conseguido llegar a 45 kilómetros, con Evolve llegaba a unos 35 como mucho, lo cual teniendo en cuenta que la batería era de menos voltaje pero con más amperios. Aunque como punto negativo tengo que decir que el SAG en esta tabla está mal gestionado. Me explico. Cuando pasas del 30% de batería, te quedas solo un 30% de batería, en lugar de notar una ralentización de velocidad que también se nota pero no es muy holgada, en lugar de notar esta baja de velocidad aún más acusada, que si vas en modo 3 te hace unos pequeños tirones que son bastante incómodos, obligándote a ir en modo 2, que esos tirones desaparecen totalmente. Pero sí que es verdad que si vamos a altas velocidades notamos esos tirones, puede ser peligroso. Hablando de modo general, esta tabla es espectacular, es una de las que más me ha gustado llevar. Es verdad que esos tirones que pega cuando te queda poca batería son incómodos. Si ya sabes que van a pasar porque ya has pasado de que te quede menos del 30% de batería, puedes preverlo y poner el modo 2 y que desaparezcan, aunque sí que es verdad que deberían arreglarlo, de lo cual ya están informados. Es verdad que tiene muchas cosas, pero muchas, que son descaradamente copia de Evolve. Por ejemplo, el logo de GTS, que se llame GTS, recuerda mucho al GTR de Evolve. El logo de GTS es muy parecido al de GTR. Sí que es verdad que el logo de Vivaf ya dista más, queda más lejos de eso, pero hay muchas cositas que recuerdan mucho a Evolve, para bien y para mal. La lija, que no es acolchada, es bastante mala, además no está hecha para aguantar el cóncavo de la tabla y entonces hace que se vaya despegando por las puntas, lo cual tampoco es un drama, pero es algo que podría estar mejor. Lo siguiente que haré con esta tabla es ponerle un dop grip, a ver cómo queda y cómo funciona, y sí mejora un poco, porque al tener tanto cóncavo, alguien como mi pareja que no controla mucho, sí que es verdad que esa capacidad de giro es un poco exagerada para ella. El mando Hobbywing estándar, súper genial, muy progresivo. Lo único malo, como todos los mandos que sacaron con OLED, es que la batería se queda muy escueta. Digamos que si vamos a modo lento y gastamos los 45 kilómetros de rango que tiene esta tabla en Street, nos podemos encontrar que la batería del mando se acabe antes que la del Escape. Para mí un buen mando debería aguantar 2 cargas enteras de autonomía de Skate para ir bien. En este caso para mí es muy justito, creo que Hobbywing debería mejorar esto ya.
ya que su ESC ha mejorado muchísimo, está muy guay, es muy funcional, es muy progresivo, es muy cómodo, pero ahí pequeño fallo. También otra cosa que le pediría a Vivav es que sacaran algo para proteger los motores de los golpes, como ya puso de moda Evolve y ya casi todas las marcas están copiando. Molaría mucho poder proteger estos motores, aunque sí que es verdad que las monturas de motor son suficientemente grandes como para que sea difícil golpearlos, nunca viene mal un poco más de protección. Y hasta aquí mi review de la Vivav U2, una de mis tablas favoritas. Me gusta muchísimo su rollo, su flow, el carving es genial, tiene mucha más velocidad de la que necesito, lo cual siempre va bien para llevar frescos los motores para alguien como yo que pesa 92 kilos. Y recordad, suscribiros, like, con campanita, si tenéis alguna duda en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.